Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. un servidor, Juan Carlos Padilla. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Por Escrito MX, en Twitter o X, en @porescrito_. Pueden seguirnos en Instagram, en Revista Por Escrito. Recuerden que nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube, Revista Por Escrito, y seguirnos por Spotify. Además de que, mi querida Ceci, nos pueden seguir todos los miércoles a las 9 de la noche a través de Código Libre. Síganos, por favor. Te voy a hacer una pregunta, Ceci. Hazme una pregunta, Juan ¿Qué Carlos. fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¡Sas! Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, mi querida Ceci, yo soy muy mañoso. Ya lo sé, Juan Carlos, eso Pero me queda Te clarísimo. voy a hacer otra vez la pregunta, pero voy a cambiar los elementos. A ver, por favor. ¿Qué fue primero, Ceci? ¿El pensamiento o el lenguaje? Ay, Juan Carlos, ¿por qué me metes en estos problemas? Desde mi punto de vista, será primero el pensamiento que provoca el lenguaje. Pero hoy tenemos un tema maravilloso y eres mañoso al hacerme esta pregunta porque sin duda estamos hablando de el tema de la literatura. Estamos hablando del material de la literatura, estamos hablando de los instrumentos, estamos hablando del lenguaje. La discusión es tan bizantina y yo sé que es muy mañosa, muy filosófica para provocar precisamente la discusión. Este juego se lo hago a mis alumnos de primer semestre en comunicación para explicarles esta relación hermosa y esta complicidad que hay entre pensamiento y lenguaje. En mi opinión son simultáneos. Uno va aprendiendo a pensar conforme va aprendiendo a hablar. Y eso Mañoso. es hermoso. Y es hermoso como en el caso del huevo y la gallina, porque también es una discusión que puede ser bizantina, pero como el pretexto del día de hoy es el lenguaje y pensamiento como una misma conexión, a mí me parece fascinante. Fíjate, mi querido Juan, que hablamos del lenguaje y es este germen que tenemos para comunicarnos. Es esto que yo necesito para que tú entiendas lo que yo tengo, no solamente en mi cabeza, Juan, sino en mi corazón y en mi alma. Y el lenguaje, así como tal, también es un privilegio. Yo creo que es decir, los animales se comunican entre sí, pero la sofisticación del lenguaje que se escribe, que se lee y que se transmite en forma oral, sí es un privilegio reservado nada más para los seres humanos. Le llamaría a Aristóteles el logos. El logos es, según las traducciones, que yo siempre sé que son complicadas, pero logos es pensamiento, lenguaje y ley. Y es que finalmente, cuando uno se compromete con lo que dice, está dictando lo que quiere que uno ocurra. Y eso, en sentido literario, es maravilloso. Y fíjate que así, digamos, tratando de aterrizarlo un poquito más, Ferdinand de Saussure va a definir al lenguaje como un sistema de signos que va a tener, que va a estar conformado por conceptos, por imágenes lingüísticas que se van a utilizar siempre con el propósito de comunicarse. A mí me gustaría definirlo más bien como una cajita de herramientas que tú tienes. Y entonces el lenguaje va, y Juan Carlos me volvió loca cuando me presentó a Wittgenstein. El, Vamos a ser tan grandes o tan pequeñitos como herramientas tengamos en esta cajita. Y entonces algunas veces nosotros nos encargamos de reducir nuestro lenguaje al uso de interjecciones o al uso de algunos verbos, pero como decía Abraham Maslow, cuando tú nada más tienes un martillo, piensas que todos son clavos. Nosotros podríamos utilizar llaves de tuerca, podríamos utilizar destornilladores, pero también podríamos utilizar pinceles, podríamos utilizar
plumas, podríamos utilizar colores, porque así de grande es el universo del lenguaje. Del tamaño de nuestro lenguaje será el tamaño del pensamiento, es más o menos como lo describe Wittgenstein, y yo estoy convencidísimo de esa afirmación. Yo también. Le tengo también un juego a los alumnos en esta misma materia porque les digo, ¿qué pasaría si solo leyéramos libros para niños? ¿Cómo sería nuestro pensamiento? Y la conclusión sería, pues, que sería limitado, sería Claro. un pensamiento infantil. Si no aprendemos palabras nuevas, el tamaño de nuestro pensamiento se ve reducido a nuestro lenguaje. Y eso es fascinante por otro lado. Y el español, que es uno de los idiomas que más enriquecido está, porque además exportamos de todos lados, tenemos palabras, obviamente, estoy pensando en mexicas, mayas, taínas, pero también obviamente del español, celtas, germánicas, árabes. Sí, Es un idioma súper inglés. enriquecido Ujú. y eso quiere decir que el potencial del pensamiento que podríamos alcanzar también es maximizable de manera enorme. Y además, fíjate que algo muy importante del lenguaje, y fíjate la importancia que tiene, es que el lenguaje es una seña de identidad, Juan Carlos. Cuando tú escuchas las palabras que yo utilizo, te vas a dar cuenta de quién soy, te vas a dar cuenta de mi nivel de educación, te vas a dar cuenta de mi nivel de cultura, te vas a dar cuenta de dónde soy, en dónde nací. Es decir, el lenguaje da muchísima información. Yo no hablo igual que hablaría una española. Yo no hablo igual que hablaría una mujer nacida en Guadalajara o nacida en Chiapas o nacida en Guatemala. Yo no hablo igual que hablaría una abogada. Tampoco hablo igual que hablaría una cocinera. ¿Por qué? Porque el lenguaje me va a dar esta identidad en donde yo voy a tener palabras muy especializadas dependiendo de la rama de estudios que yo haya elegido, del nivel de conocimiento y profundidad que le haya dado. Por lo tanto, también el lenguaje va a dar una dimensión de qué tan profunda o qué tan frívola, qué tan superficial soy. Trabajé en Canal 22 durante 6 meses nada más y tuve la oportunidad de calificar, ni siquiera había terminado la carrera, de mis primeros pues, chambitas, ¿no? Tenía que calificar películas, es decir, extraer lo mejor de un video, de una entrevista que se hubiera hecho. Y recuerdo muy bien porque se da uno cuenta de lo difícil que es seguir el hilo de una conversación cuando estás en una entrevista. Era muy difícil extraer estos audios, excepto el audio de una entrevista que le hicieron a Carlos Fuentes. Claro. Carlos Fuentes estaba tan estructurado en lo que decía que me pasaba lo contrario. Es que aquí todo lo que está diciendo es importante. Y ese fue mi trauma. Y yo por eso ya nunca me dediqué a la televisión. Me gusta más la radio en ese sentido. Eh, Quiero hacer alusión, Ceci, a un mito fantástico que tiene que ver con el lenguaje y es el de la Torre de Babel. Claro. Y es que es un castigo, nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento, por haber querido ser como dioses. Es el clásico pecado no solo de Luzlel, el primer rebelde, sino también el del ser humano. Y entonces, y esto es mítico, pero es muy, muy importante, lo que hace es destruir la Torre de Babel y hacer que la gente no se entiendan los unos a los otros. Y no solo no se entiendan por lo que decimos, sino por lo que pensamos. ¿Algún último apunte antes de terminar la sección? Rápidamente, mi querido Juan, creo que los mitos alrededor del lenguaje hablan también mucho de cómo el ser humano desde sus inicios siempre, siempre, siempre ha estado ocupado y preocupado de cómo nos comunicamos. Sí, es fundamental, pero ya lo decías, es poder lograr que todo lo que yo traigo en mi cabeza se pueda plasmar o se pueda comprender por parte de nuestros interlocutores. Y eso es lo que buscan finalmente los escritores. Así es. Generar ensayos, pero también generar cuentos, generar novelas que nos fascinen de tal manera, que nos hagan sentirnos en la piel del personaje, no importa si este es un asesino serial, si es una dama de alta sociedad, si es el Quijote de la Mancha o lo que sea, podernos meter en la piel del personaje es lo que consiguen
con esta facilidad, con este lenguaje, y por eso es el pretexto del día de hoy, los escritores. Así que a seguir atrapando lectores y escritores para Para nunca nunca dejarlos dejarlos ir. ir. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan y más en un programa en el que estamos hablando de lenguaje, será importante hablar del lenguaje inclusivo. A ver, en la actualidad estamos enfrentando una lucha de igualdad de género, de identidades, de una manera física, pero también escrita, para reconocer que todas las personas que constituyen esta sociedad nos podamos dirigir a ellas de una forma respetuosa y también justa. El lenguaje inclusivo ha buscado salir de la superficie desde los años 70, buscando un espacio donde sea comprendido y respetado. Por un lado, están las personas que lo aceptan, lo asimilan, lo usan, y por otra parte, estamos aquellos que no estamos tan convencidos, aunque no podríamos hablar de rechazo totalmente. Se ha convertido efectivamente en una lucha lingüística entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Este movimiento social del lenguaje inclusivo se ha visto influido por ideologías liberales que buscan visibilizar lo que por años ha sido rechazado y oculto entre sombras, lo que se sabía que estaba ahí, pero que de manera terrible se ignoraba. Se ha propuesto por esto un cambio en el uso gramatical del lenguaje para hacerlo inclusivo con el objeto de feminizar el lenguaje, de señalar nuevas voces y darles un lugar a las personas no binarias. Busca dejar esta versión y esta visión androcéntrica que ha existido en el mundo de manera consciente, pero sobre todo la que es de manera inconsciente. Lo que se propone es la eliminación de la voz latina que le da femineidad o masculinidad a las conjugaciones y a los sustantivos. Esto lo que busca es eliminar la vocal A y la vocal O y reemplazarlos por una E. En el caso de escritos, se puede optar por una X o por una arroba, y de esta forma se hace referencia a todas las personas por igual, o eso es lo que se pretende. En el caso de la literatura, se observa cómo este lenguaje ha ido ganando espacio dentro de las letras de acuerdo con movimientos sociales. Y un ejemplo es la primera novela escrita en lenguaje inclusivo, que se llama Vikinga Bonsai, de Ana Ojeda. También está el caso de la novela clásica readaptada para las mujeres, Principesa, de Julia Bucci, que tiene como premisa el cuento del Principito, pero en versión femenina, otorgando un espacio para las mujeres y las niñas que quieren formar parte de la historia. Desde mi punto de vista, el lenguaje debe de utilizarse para unir, no para separar. El lenguaje inclusivo ha generado una serie de debates, porque si bien el lenguaje es un ente vivo que se va transformando, también el lenguaje, para poder ser comprensivo y para poder ser comprendido, debe de tener ciertas reglas que se deben de respetar. La transformación del lenguaje es inevitable porque refleja no solamente cambios lingüísticos, sino que además va haciéndose cargo de los cambios sociales que se están dando a partir de la actualidad de las generaciones, no solamente de la que estamos viviendo, sino de las futuras generaciones. Lo que nosotros pretendemos es que no terminemos hablando con sonidos y con signos, sino que sigamos hablando con vocablos que sean importantes, que sean comprendidos, que sean comprensibles. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo te gustaría comenzar la conversación de este programa? Fíjate, mi querido Juan, que yo quisiera empezar
con el mito de armonía, porque creo que el mito de armonía es uno de los mitos más lindos. Eran los responsales de armonía en la isla de armonía, en donde todo era, pues, todo era felicidad, era la gran fiesta, se casaba armonía y entonces el león y el lobo se llevaban bien, la serpiente y los niños podían jugar y de repente empezaron a llegar todos los invitados humanos, pero también del Olimpo bajaron todos los dioses. Empieza la ceremonia y cada uno de los dioses le va a entregar a Armonía un regalo. Y entonces Palas Atenea le entrega la sabiduría y Afrodita le entrega belleza y en fin, Zeus le entrega protección, Hera le entrega maternidad, etcétera. Le van entregando así muchos dones y de repente se dan cuenta que cuando viene entrando el novio, tiene una bolsita de cuero y en esta bolsita de cuero le entrega a Armonía esta bolsita de donde ella empieza a sacar unas cosas rarísimas. Y Zeus, cuando se da cuenta de lo que le está entregando, sale furioso de la isla y se lleva a todos los dioses. Le entregó el abecedario, le entregó el lenguaje. Es que esos dioses son unos envidiosos que no nos Son, querían dar el abecedario. Recordemos, esto es histórico y es interesante. Es curioso, los griegos no tenían concepción del número cero, no. pero ellos inventaron las vocales. Ujú. Y ahorita, justo mientras te escuchaba, recordaba un pasaje que está relatado en Platón que me gustaría leerlo, porque tiene que ver con la escritura. A ver, los dioses celosos no nos quisieron dar las letras. No, se fue, enojaron. Se enojaron también con cuando robaron el fuego. Prometeo, claro. Prometeo roba el fuego, porque eso es también lo otro que puede igualar. Y aquí es un relato más bien egipcio, no griego, pero lo relata Platón, que sí es griego, cuando se inventa la escritura. Hago la lectura. Oh artificioso Teut, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aparta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, Padre que eres de las letras, por apego a ellas les atribuyes poderes contrarios a los que tienes, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descubrir la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario en la mayoría de las cosas totalmente ignorantes y difíciles además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. ¿Qué te parece? Es fuertísimo lo que ocurre aquí, claro, de cómo pensamos, y aquí comenzábamos el programa, ¿te acuerdas con qué fue primero? Si pensamiento y lenguaje, Claro. y es que hay una unidad, pensamos con palabras, entonces necesitamos las letras, que justo Zeus se habrá podido enojar, pero gracias a que nos las dejaron, y el fuego también. El fuego también. Y fíjate, o sea, esta reflexión entre el pensamiento y las palabras y cómo nos expresamos está plasmada en el escrito más antiguo que tenemos, que son precisamente las gestas de Gilgamesh. La gesta de Gilgamesh arranca diciendo que las letras están enterradas bajo la muralla de la ciudad de Ur. ¿Eso qué quiere decir? Es una metáfora maravillosa porque la grandeza de la sociedad de Ur está cimentada en el abecedario, está cimentada en las letras. Y por eso dejaron impreso en piedra, no solo el Así es. Gilgamesh, sino prácticamente toda su literatura. A ver, yo sé que esto es un poquito académico, pero creo que vale la pena. ¿Cómo surgió el lenguaje? Y aquí hay un
cuando hablamos de ciencia, hay un episodio que me pareció fantástico, que fue descubrir que unos científicos antropólogos decían, es probable que el lenguaje haya surgido cuando por primera vez una hembra pidió auxilio para poder dar a luz. Ay, wow. Porque me puedo imaginar, aunque los animales lo hacen y pueden parir por sí mismos, más allá del dolor y las dificultades, poder pedir auxilio para que alguien te ayude a dar a luz, o bien he escuchado a otros científicos decir que es cuando alguien se rompe la pierna por primera vez y pide ayuda porque con una pierna rota eres presa fácil de los depredadores y solo pidiendo ayuda y entonces así va surgiendo ese lenguaje. Es una teoría bastante interesante sobre cómo pudo haber surgido el lenguaje. Y a mí me parece que, a ver, el lenguaje y el uso que le damos al lenguaje. El lenguaje puede ser un lenguaje coloquial, como el que utilizamos para platicar con un amigo, con un familiar. El lenguaje puede ser profesional, que cambia totalmente el tono y entonces vamos elevando el nivel de herramientas que necesitamos. Puede ser un lenguaje científico, puede ser un lenguaje y entonces ya vamos subiendo hasta que llegamos a ese lenguaje en el que yo te trato de emocionar, en el que yo estoy buscando específicamente que brote en ti un sentimiento. Y eso es lo que los artistas conocen como experiencia estética. Conste, este sentimiento no tiene que ver con lo bonito. Una experiencia estética puede ser que yo a partir de la palabra te produzca asco o que yo a partir de la palabra te produzca tristeza, encono, odio, rencor. Y ese es el poder de la palabra. Y por eso a mí me parece tan importante darle este lugar precioso que tiene el lenguaje, porque es algo tan cotidiano que nos olvidamos de ejercer ese privilegio. Sí, es algo tan cotidiano que se nos olvida. Yo pensaba, no lo dijiste, la risa. ¿Por qué a los niños les gustan También. las adivinanzas? Porque empiezan a comprender las palabras. Y es divertido para ellos porque pues, empiezan a encontrar las palabras que no se deben decir y no se pueden decir y empiezan a hacer juegos de palabras. Y eso produce risa o produce asco y es la manera en que también se va socializando porque hay que entender que uno cuando nace no está socializado, sino que va socializando a través del lenguaje. Creo que por eso me dediqué a la comunicación, mi querida Ceci, así sin más. Y, a ver, a mí me gusta mucho hablar de etimologías, la comprensión del origen de las palabras nos permite remitirnos a lo más básico y lo más esencial de las palabras. Por eso se estudia etimologías grecolatinas en la preparatoria y por eso existe incluso la carrera de filología, que la filología trata de rastrear cuál es el origen que hay detrás de las palabras y es donde vemos que hay muchas cosas en común. Entonces, a pesar de que la mítica Torre de Babel habrá caído, tenemos la capacidad de poderla reconstruir. Y eso es, yo creo que lo más hermoso, porque a ver, el lenguaje también es como un banquito lechero, de estos banquitos que tienen tres patas. El lenguaje, cuando al lenguaje le hace falta una de estas patas, se desestabiliza y entonces empieza a cojear. ¿Cuáles son estas patas? Son el lenguaje escrito, el lenguaje que nosotros leemos y el lenguaje verbal. Esto es el lenguaje, es decir, las letras que se escriben, las letras que se leen y las letras que se hablan. Lo interesante es, y la diferencia que hay entre cada una de estas patas es lo efímero del lenguaje oral y lo trascendente del lenguaje escrito. Por eso lo que queda por escrito, escrito está, dijo Poncio Pilatos. Aunque se haya enojado Teud con el creador de las letras. Ahorita quería compartir una frase que me encontré de Andrew Carnegie que dice, quien no quiere razonar, quien no quiere leer, lo podemos traducir, es un fanático. Quien no puede es un ignorante y quien no se atreve es realmente un esclavo. Wow. Y me parece fantástica la reflexión que se hace aquí. Pensé que ibas a decir es un imbécil. No, no, no. Vamos a cuidar las palabras, mi querida Ceci, como por ejemplo, y quería traer a colación a Juan Ramón Jiménez, porque cuando descubrí su poemario de la realidad invisible,
me di cuenta de lo fascinante que puede ser, aún conociendo tanto las letras, aún conociendo tantas palabras, eh, encontrar una manera hermosa, distinta, Uf, compleja, estética de decir las cosas. A mí la realidad invisible de Juan Ramón Jiménez me tiene azorado. Que todo solo hay, decía él en sus poemarios. Esta posibilidad de mezclar, entremezclar, también como bien señalabas al principio del programa, refleja una identidad. claro. Y entonces nosotros somos lo que decimos y por eso lo que decimos nos compromete. Y lo que queda por escrito nos compromete más y nos compromete en el tiempo. Además, porque la maravilla del lenguaje, Juan Carlos, es que nosotros pensamos que no podemos escuchar a los muertos. Y basta que tú abras las páginas de, pues no sé, de Los Miserables para que escuches a Víctor Hugo. O basta que abras las páginas de Pedro Páramo para que escuches a Rulfo. Y hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, estamos escuchando a Sor Juana. Sí, claro, claro. Es que me acordé de la última feria del libro a la que fuimos. Hay una pequeña traducción. Sí, En pocas palabras, no lo voy a decir no lo aquí al digas, aire de esos porque vamos a hombres, cuidar las palabras. hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Pero me pareció sensacional. Sensacional. A ver, estaba pensando en la ironía como una fórmula eh, narrativa que es difícil de entender si no tienes un manejo del lenguaje lo suficientemente Claro. sagaz. Y pienso en Voltaire como uno de los grandes ironistas o en el sarcasmo como otra forma de decir lo contrario de lo que estás diciendo para que la otra persona de manera encubierta no se dé cuenta de lo que se está diciendo. Y quería, porque en la feria del libro que estuvimos hace no mucho, le preguntaba yo a Ceci, que la metí en líos para no variar, Qué si había barbaridad. algún tipo de texto que fuera más académico, que hubiera podido comprar en una feria como una feria universitaria, que hubiera sido importante. Y ahora que estaba leyendo el guión para este programa, recordé uno que se llama Introducción a la Lingüística General de Jimate Welsh. Quería ahorita sacar la ficha que termina siendo de ese libro, pero es un ensayo que habla sobre las diferentes maneras en que se ha abordado el tema de la lingüística, desde Ferdinand de Saussure, pasando por Saphir, pasando por Peirce y todos estos lingüistas que han pensado y pensado de manera sesuda sobre el lenguaje. Y fíjate, Juan, decías hace ratito y tenías mucha razón, que a partir del lenguaje uno puede ir sofisticando el pensamiento y es que el lenguaje también te da un nivel de inteligencia superior. Las personas que tienen mayor vocabulario y mayor profundidad están mostrando la capacidad que tienen de comprensión, están ampliando. Por eso amo tanto a Wittgenstein, porque Wittgenstein tenía razón al decir que pues la capacidad de nuestro lenguaje nos va a estar delimitando nuestra propia frontera. Y pensaba en todas las formas que tenemos para decir algo y todas las formas que, o sea, en donde podemos recurrir a diferentes registros de lenguaje que, insisto, sigue dando identidad y eso es algo sumamente importante, sumamente interesante y además cómo la evolución del lenguaje, porque el lenguaje, a ver, el lenguaje es un aparato vivo, el lenguaje es algo que va a ir creciendo y se va a ir amoldando a nuestra realidad histórica y cómo el lenguaje ha crecido también con la humanidad y ha madurado con la humanidad y se ha equivocado y ha reparado también con la humanidad y ha sido fuente y testigo de de todo el caminar del ser humano en este planeta. Y pensaba en un libro que Juan Carlos me recomendó que es La defensa del lenguaje y en donde hasta dónde el lenguaje se modifica y hasta dónde el lenguaje se pervierte. Y aquí podemos entrar en una discusión muy importante. Lo maravilloso para mí es pensar que el lenguaje tiene que ser una herramienta de unión, no de disrupción. Defensa apasionada del idioma español se llama ese libro, escrito por Alex Grigelmo, al que hacía alusión ahorita Así es. Ceci. Ese libro se publicó en 1998
y lo que confesaba yo es que lo leí 20 años tarde, porque acusa que se estaban metiendo demasiadas palabras de otros idiomas, particularmente el inglés, al español. El día de hoy a un alumno de comunicación no se le entiende nada Ujú, porque todos los terminucos están en inglés. ujú. Digo que llegamos 20 años tarde porque estamos perdiendo terreno. Si yo empiezo a hacer lecturas en otro idioma, aprendo otro idioma, pienso en otro idioma. Si yo ya solo verbalizo con estos términos que no son los nuestros, voy a terminar pensando en esos términos y no en los nuestros. Y aquí me gustaría hacer un juego invitación. Nosotros hacemos mucho énfasis en que es importante leer escritoras. Ujú. Si yo no leo escritoras, entonces mi cerebro también queda masculinizado por las lecturas que voy haciendo. Sin duda. Si yo incorporo estas palabras, porque las palabras al provenir de una mente femenina me tienen que ayudar a sentir, a pensar y a ver las cosas desde una perspectiva femenina. Por eso es esta invitación del programa. Y vaya, yo sé que está tornando un poquito académico, pero creo que estamos hablando de cosas bien, bien Y importantes. es que lo que pasa es que estamos abordando un tema que nos apasiona, que nos ocupa, que abordamos en nuestros salones de clase, pero que llevamos fuera del salón de clase y que convertimos en última instancia en esta revista en literatura. Eso es lo que nosotros estamos buscando, la excelencia, el uso más alto de la palabra, que es cuando yo que escribo me conecto contigo, lector. Sin duda. Ahora, para no vernos tan académicos, mi querida Ceci, hay un librazazazazazazazo, ya Cuéntame. he hecho alusión a él en otra ocasión. Es el primer libro que yo descubrí que estaba diseñado para una tablet. Se llama Fantastic Flying Books by Maurice Lesmore, escrito por William Joyce en el año 2012. Es fascinante porque es el primer libro interactivo. Ya hoy existen muchos libros interactivos y está el efecto este de que pasas la página y demás. Pero nunca me había tocado ver un libro diseñado para ello. Y es un libro donde las letras salen volando y Qué entonces tienes padre. que irlas a buscar. Y es un libro interactivo donde estos libros fantásticos nos van a revelar todo el contenido que tienen, pero tiene uno que andar ayudando al personaje a recabar las letras para poder tener acceso a los libros. Este libro, que primero fue digital, también tiene versión impresa y por supuesto que se hizo película. Fantastic Flying Books by Maurice Lesmore, escrito por William Joyce, es una gran recomendación. Pues yo quisiera recomendar este libro que me obsesionó y que Juan Carlos fue el que me indujo a esta obsesión, el Tractatus de Ludwig Wittgenstein. O sea, es que el hombre en verdaderamente unas pequeñas gitanjáforas, hace una reflexión muy profunda de lo que es el lenguaje. ¿Quién era Wittgenstein? Wittgenstein era un austriaco que va al frente de guerra. Era un hombre extremadamente delicado, tal vez un poco afeminado, y el general que está a cargo de ese batallón se da cuenta de que si manda a Wittgenstein al frente, lo van a matar. Y entonces lo que hace es que lo convierte en cronista de lo que está sucediendo en ese batallón. Y Wittgenstein se da cuenta de cómo a partir del lenguaje alguien pudo haber salvado la vida, pero por no haberse podido comunicar adecuadamente, a lo mejor hubo fuego amigo, a lo mejor mataron a una persona que no debía haberse muerto, a lo mejor mataron a una mujer de manera injusta o a un niño, etcétera, y a partir de los horrores de la guerra y de la falta de comunicación que provoca una guerra, entonces él empieza con esta reflexión que destila en el Tractatus. Los juegos del lenguaje, les dice Wittgenstein. Ya para cerrar el programa, quiero recomendar la película Babel de Alejandro González Ujú. Iñárritu, porque es ahí donde nos damos cuenta de cómo la incomunicación Sí. termina llevándonos al desastre. No se lo pierdan, es uno de los guiones mejor elaborados que hay de verdad en la vida. Despedimos el programa, por favor. Muchas gracias a Sara Inguayato por este guión. Dios sabe por qué le estoy
dedicando este programa a mi tía Toya. Bien, un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide, no sin antes agradecer al gran Lalo que nos hizo favor de permitirnos estrenar esta Ya nueva estamos cabina, este nuevo espacio. estrenando. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir y que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein, Tractatus.